la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy les ofrecemos La conducta de los animales. ¿Han oído ustedes muchas veces el ruiseñor? ¿Han paseado en esas noches de primavera, en el mes de abril y mayo, cuando el ruiseñor, que ahora acaba de inaugurar este capítulo sobre la conducta, deja oír su voz perfecta, seguramente la más armoniosa, la más sonora, diríamos que la más característica de toda la ornitofauna europea? Quizá están escuchando mis palabras desde el interior de un vehículo más o menos trepidante, un automóvil o un camión. ¿Acaso están en la habitación de un inmueble rodeado por el trauma horrísono de los ruidos de la ciudad, los motores de los automóviles, los ruidos de los ascensores, de la calefacción, de los elevadores? ¿Acaso están ustedes tan lejos como yo mismo de la auténtica música de la tierra, de la música que hacen los animales? Por esta razón, a mí me gustaría invitarles hoy a que diéramos un salto en el tiempo y en el espacio. Un salto en el tiempo que a mí, desde luego, me llevaría a los días de mi infancia, cuando yo tenía la fortuna de vivir en el campo, en un pueblo de la provincia de Burgos, y cuando mis noches infantiles, eran un caminar y un pasear antes de acostarme para escuchar al ruiseñor, para escuchar al mochuelo, para escuchar al cárabo. ¿Por qué me gustaría a mí tanto escuchar las voces de la noche? ¿Por qué me quedaría yo tan lleno de asombro, de curiosidad, casi temblando debajo de la sombra impenetrable de un viejo olmo, mientras cantaba un animal cuya voz dulce empieza con una especie de maullido de gato? Es el mochuelo. Pero ¿qué es lo que quiere decir el mochuelo con su monótono canturreo? ¿Qué es lo que pretende expresar este pájaro nocturno de ojos fijos, este pájaro a quien los griegos le hicieron un auténtico representante de la diosa Palas Atenea, siempre estaba con ella? ¿Qué es lo que quiere decir el pequeño mochuelo, este silencioso pájaro nocturno, silencioso en sus vuelos y en sus movimientos, pero que sin embargo, de una manera monótona, machacona, desde el mes de febrero, empieza a dejar oír su maullido cada noche? Ciertamente, el maullido del pequeño mochuelo, pájaro nocturno, comparado con la voz del cárabo, que es otra ave, también de costumbres noctámbulas, también rapaz nocturna, también de ojos grandes y fijos, comparado, como digo, el maullido del mochuelo con la voz del cárabo, resulta francamente modesto, resulta sencillo. Qué noches, qué miedos he pasado en mi infancia escuchando en el bosque, en el soto cercano al río, caer desde las copas de los árboles la risotada demencial del cárabo.
Francamente, amigos, yo he de decirles que siempre he sido un poco escéptico en lo que se refiere a aceptar como hechos consumados y demostrados lo que me contaban personas que parecían saberlo todo, o incluso lo que leía en ciertos libros. Decían que los pájaros cantaban para alegrar la primavera. Decían que los pájaros cantaban para estimular a los poetas. Yo estaba convencido de que no. Yo estaba convencido de que los pájaros, como el ruiseñor, incluso las aves nocturnas agoreras, lúgubres, en su canto, tenían algo muy importante que decir en sus estrofas. Y lo asombroso es que en aquella infancia mía, ya demasiado lejana, por desgracia, estaba yo pensando de la misma manera que han pensado muchos sabios, que fueron tomados un poco a chacota por los que les conocieron. De la misma manera que aquel niño de la provincia de Burgos nadie se explicaba por qué iba durante la noche a escuchar el canto de los pájaros, ni tampoco me explicaba nadie por qué le gustaba a aquel niño tener siempre la casa llena de polluelos, de mirlos, llena de crías, incluso de aves rapaces, llena de ranas, de todo lo que iba encontrando por el campo, y que con una gran paciencia, con una infinita curiosidad, iba contemplando y estudiando. Hay una personalidad en el mundo de las ciencias de la conducta, de los etólogos, que así se llama hoy a los que interpretan las voces o los movimientos o las formas de los animales, a los que estudian ni más ni menos que el comportamiento animal. Hay, como les digo, un hombre que allá en su lejana Viena natal también fue tomado por chalao. Era un hombre que, figúrense ustedes, se dedicaba a nadar en el Danubio, seguido por una fila de gansos jóvenes que lo consideraban como a su mamá. Este hombre, alto, de ojos azules, rubicundo, con una perilla verdaderamente impresionante, se llama Konrad Lorenz. Este hombre tenía en su propia casa una bandada de grajillas que le seguían por todas partes. Este hombre andaba como loco en bicicleta preguntando a todo el mundo por el destino de un pato que había perdido. Este hombre escribió un libro al que osó titular El anillo del rey Salomón. ¿Conocen ustedes la leyenda del anillo del rey Salomón? Era un anillo que tenía este sapientísimo y en muchos aspectos mítico monarca hebreo, que colocándoselo en el dedo índice de la mano derecha podía interpretar el lenguaje de los animales. Podía saber lo que decía el león con su rugido en la noche del desierto. Podía saber lo que querían decir con sus voces las grullas pasajeras que venían desde el lejano norte. Podía interpretar el canto del ruiseñor y hasta la voz demencial del cárabo. Pues bien, esto es lo que contaba Konrad Lorenz en su libro, que él había aprendido a hablar con los animales, que él podía interpretar perfectamente el lenguaje de las que llamamos criaturas inferiores, que él se paseaba por el Danubio con sus gansos, a los que comprendía a la perfección y que le contaban multitud de cosas. Naturalmente, los sabios oficiales tomaron a chacota a Konrad Lorenz. Los sabios oficiales pensaron que este médico estaba un poco, diríamos, que tocado de la cabeza y que dedicaba sus ocios a tomar notas cuidadosamente en un cuaderno y a recoger en sus cintas magnetofónicas las voces de sus gansos, de sus patos, de sus grajas y cornejas. Supongo que habrán cambiado radicalmente de opinión los coetáneos de Lorenz, que es un hombre ya de más de 70 años, cuando se hayan enterado de la noticia. Premio Nobel de Medicina 1973. Profesor Karl von Frisch. Profesor Nico Tinbergen. Profesor Konrad Lorenz. Pues sí, amigos, Konrad Lorenz
es ya un sabio oficial. Konrad Lorenz, con Nico Tinbergen y con von Fries, ha entrado por la puerta magna de la sabiduría. Ya no se pueden poner en duda sus teorías. Ya no se puede pensar que sus conclusiones sean el fruto de una mente más o menos alucinada. Lorenz, diríamos que ha llegado a algo verdaderamente maravilloso. Ha llegado a conseguir que la ciencia oficial reconozca la importancia de la etología, de esa disciplina que va a ser tan importante para el hombre y que basa, diríamos, que su cuerpo en el estudio de la conducta de los animales y en el estudio de la conducta humana de una manera comparada. De la misma forma que se estudió la anatomía comparada, se va a estudiar y se está estudiando la conducta comparada. Pero antes de que yo les explique con más detenimiento estos matices de la conducta y de la conducta comparada, a mí me gustaría que conocieran uno de los experimentos que más famoso le ha hecho a Konrad Lorenz. Uno de los experimentos que mejor describe en su bonito libro El anillo del rey Salomón y que se refiere a un gansito salvaje, a la oca martina. Martina es un animal que ha pasado a la historia de la ciencia. Martina es un animal inmortalizado, porque Martina sirvió ni más ni menos que para que Lorenz emitiera una teoría suya que recibe el nombre de imprinting en su lengua natal y que nosotros hemos traducido por impregnación o troquelado. La teoría viene a ser la siguiente. Si un hombre recoge un animal, particularmente un ave, cuando el animal acaba de nacer, es decir, acaba de salir del huevo, y si este hombre o mujer, naturalmente, dedica todos los cuidados maternales, no solamente en lo que se refiere a la alimentación, sino también en lo que se refiere al juego, es decir, a la alimentación psíquica, a ese pequeño ser, en el futuro, ese ser, esa criatura, considerará al experimentador como a un miembro de su propia especie. Y si el animal pertenece a una especie social, le considerarán como al individuo líder, una mezcla de madre y de jefe social, una mezcla de jerarca y de dulce amor maternal. Konrad Lorenz, trabajando ya con su equipo de jóvenes alumnos e investigadores, decidió estudiar con todo detenimiento el lenguaje de los gansos salvajes. Pensó que para ello no había mejor manera que incubar media docena de huevos de ganso salvaje en una incubadora y inmediatamente después de que rompieran el cascarón, tomarles en sus manos, atenderles como si él fuera su propia madre e ir grabando en su cinta magnetofónica los gritos, las comunicaciones de aquellas criaturitas recién nacidas. Para que el experimento fuera perfecto, como hacen siempre los hombres de ciencia, dejó otra media docena de huevos de ganso salvaje a su verdadera madre, para que les incubara debajo de su propia pechuga, con objeto de estudiar las diferencias que podía haber entre estos incluseros de la incubadora y aquellos otros que habían eclosionado y habían sido calentados bajo el calor de la oronda, de la tibia y de la dulce pechuga de la mamá oca. Avisado puntualmente el profesor de que el primer huevo de los 6 que se encontraban en la incubadora comenzaba a dar síntomas de que el pollito que palpitaba en su interior quería romper el cascarón, le tomó cuidadosamente en sus manos, le introdujo en el interior de una cajita caldeada y pudo asistir personalmente al nacimiento, a la venida al mundo de un ganso salvaje u oca salvaje, como ustedes quieran llamarlo. Rata Lorenz
que cuando aquella criaturita, todavía mojada, recién salida del cascarón, la tomó en sus manos para proceder a su secado en el interior de aquella caja guateada y caliente, de pronto la oquita le miró con una enorme fijeza. Le miró como miran los gansos de lado, con un solo ojo. Clavó un ojo recién abierto, clavó un ojo que podríamos llamar inédito, virginal, por primera vez en la rubicunda faz del gigante vienés. Y nos cuenta Lorenz que en aquella mirada él sintió que se le venía encima una enorme responsabilidad. Él sintió que de alguna manera aquella pequeña criatura que acababa de venir al mundo le estaba eligiendo como madre. Cuando el animal estaba seco, el profesor la tomó en sus manos, la depositó cuidadosamente en el suelo, en el parquet de la habitación, y se puso a andar para dirigirse a la puerta para llamar a un alumno que le ayudara a continuar el experimento. Pero ante su asombro, aquella pequeña bolita de plumas, andando sobre sus tiernos miembros, fue siguiendo al profesor como si el profesor efectivamente fuera su verdadera madre. Una mamá oca de 1,85 m de estatura y de 98 kilos de peso. El profesor tomó a aquella pequeña criatura en sus manos, la llevó en su cuarto y decidió dormir tranquilamente con la oquita muy cerca de él. Y ya iba a conciliar el sueño, la oquita dejaba oír su vocecita. Y si no le contestaba de alguna manera al sabio, entonces aquella pequeña criatura prorrumpía en unos gritos verdaderamente escandalosos, en unos gritos, nos dice el profesor, que partían el corazón. Estaba llamándole de alguna manera como pensando que él se había ido. Entonces descubrió ya algo verdaderamente importante y que hoy en el lenguaje de los animales conocen todos los etólogos. El primer grito, el grito que emiten casi constantemente, con una periodicidad de unos 2 o 3 minutos, todos los pájaros nidífugos, es decir, que siguen a sus padres, esto se llama el grito de contacto. E interpretado por Lorenz es algo que quiere decir: mamá, yo estoy aquí, ¿estás tú cerca de mí? Entonces la mamá, si es una oca, contesta: cuac, 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 sí, estoy cerca de ti. Y si es una gallina, contesta con su cacareo: sí, no te preocupes, estoy cerca de ti. Así, mediante estos gritos de contacto, no pierden el contacto los pequeños gansos con sus progenitores, ni las pequeñas gallináceas con sus progenitores. Pero cuando mamá ganso, o mamá perdiz, o mamá gallina, o mamá pava, o mamá Konrad Lorenz, en aquel caso, no contesta al grito de contacto infantil, entonces surge lo que se conoce con el nombre de llamada, un grito mucho más intenso, desgarrador, y que ese pequeño animal estará emitiendo hasta que la mamá lo encuentre. De esta forma se evita que se pierdan los pequeños de estas aves que se mueven tanto por la espesura o por los lagos para encontrar la comida. El premio Nobel 1973 se encontró con una auténtica responsabilidad. No podía dormir, porque en cuanto conciliaba el sueño, aquel pi, pi, pi desesperado se dejaba oír en la habitación, dice que con tanta fuerza y reciedumbre como el llanto del más vigoroso de los niños. El bueno del profesor tenía que despertarse y bastaba con que carraspeara, tocara un poquito a su oca para que ésta le contestara con su grito de contacto dulce y feliz, y podía dormir durante otros 3 minutos. Naturalmente, los sabios teutones tienen siempre recursos para cualquier tipo de cosas, y el profesor Lorenz resolvió el problema montando en un magnetófono su voz que decía: estoy aquí, Martina, no te preocupes, con una periodicidad de 2,5 minutos.
De esta manera podía dormir tranquilamente mientras a los pies de su cama su voz baja en el magnetófono cerca de la cajita donde dormía Martina podía resolver el problema de la llamada de contacto en el lenguaje de las ocas salvajes. Cuando la puesta de largo de Martina, que correteaba ya redonda, con sus ojillos grises, feliz, pisándole casi los tacones a las grandes botas de agua del profesor Lawrence, cuando la puesta de largo, que fue cuando la sacaron de la habitación, el profesor Lawrence tenía una sibilina idea para ir construyendo su teoría. En su estrategia germánica científica había un punto verdaderamente rocambolesco. ¿Saben ustedes lo que pensaba el profesor Lawrence? Pensaba dirigirse con Martina, la oquita que nunca había visto a ninguna otra oquita, que había nacido en una incubadora y que lo primero que sus ojos habían descubierto había sido la faz rubicunda y barbada del actual premio Nobel. Pensaba llevarla junto a la verdadera oca, su madre, la que había puesto el huevo, porque naturalmente Konrad Lorenz, como Colón, no puso el huevo. Entonces todo el mundo estaba inquieto, todo el mundo miraba en los colaboradores del profesor andando de puntillas cuando él, diríamos que reciamente, orgullosamente, se acercó a aquel rincón de su jardín donde las otras oquitas, las que habían nacido incubadas por la pechuga de la auténtica mamá, estaban en torno a esta, moviéndose y picoteando el césped. ¿Saben ustedes lo que ocurrió cuando Martina vio a sus verdaderos hermanos y a su verdadera madre? Que asustadísima, aterrorizada, emitiendo el grito de llamada de una forma desesperada, se metió entre las perneras de los pantalones de Konrad Lorenz y de esa manera le dijo en su idioma: tú, y solamente tú, eres mi verdadera madre. Durante semanas y durante meses, Lorenz disfrutó de la compañía de Martina. Iba en bicicleta y Martina lo seguía, siempre llamándole, emitiendo el grito famoso de contacto. Iba a nadar al Danubio y Martina lo seguía y picoteaba en su cabello felizmente. Entonces aprendió no solamente el grito de contacto, aprendió una serie de voces y de comunicaciones de los gansos que, por ejemplo, quieren decir, según el número de sílabas que tienen y la intensidad de las sílabas, con ese gan, 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 típico de la voz de los gansos: aquí hay comida, venid aquí, hermanos. Y entonces los gansos que van volando sobre el cielo descienden para comer lo que aquel colega, compañero y congénere suyo ha descubierto en tierra. Tienen otro grito, que es el grito de alarma de pequeña intensidad. ¡Gan! ¡Gan! Cuidado, alguien se acerca andando, no es muy peligroso. Tienen el grito de alarma de intensidad más alta, un prolongado gan, 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 gan. Cuidado, andando se acerca un ser peligroso, puede ser un zorro, por ejemplo. Y tienen el grito de alerta máxima, que es un gan emitido de una manera, diríamos que perfectamente definida, sonora, corta y lacónica. Las exhibiciones de Lorenz dejaron verdaderamente perplejos a sus observadores y a muchos de sus críticos. Este hombre se paseaba por las orillas del Danubio en otoño y cuando una bandada de gansos salvajes migradores que venían del norte pasaban a una distancia que podían escuchar su poderosa voz, emitía el gan, 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 de aquí hay comida, y los gansos migradores descendían y se posaban en las aguas del río Austriaco. Cuando él pretendía que aquellos gansos salieran volando desesperadamente, entonces ponía en marcha sus cintas magnetofónicas que daban la voz de gran alarma, alarma máxima, alarma roja en el mundo de los gansos, y los gansos despavoridos salían volando. Ciertamente, Lorenz había descubierto también no solamente el troquelado, sino que el hombre puede interpretar el lenguaje de los animales.
El verdadero problema de Lawrence llegó cuando Martina, después de hacer la primera muda, después de haber pasado en felices paseos amistosos el invierno entero, después de haber gastado bromas a los gansos salvajes que pasaban volando y a los que hacían creer que había buena comida en un prado, después de haber asustado a sus congéneres con aquel aparato magnetofónico fantástico de su gigantesca madre, llegó un momento en que Martina, como todas las criaturas vivientes del sexo femenino, empezó, en cierto modo, a ruborizarse cuando veía al ser que indudablemente consideraba como su futuro eterno e inmutable compañero. Y lo asombroso, y aquí descubrió otra ley, el flamante Premio Nobel 1973, es que decididamente, irrevocablemente, sin que hubiera manera de convencerla de que aquello no era así como recién nacida Martina decidió que su verdadera madre era el profesor Lawrence, cuando llegó a la pubertad, con la misma tozudez de los gansos, con la misma y absoluta decisión de no cambiar de idea, si los gansos pueden tener idea, Martina eligió como novio, partener y en lo posible futuro padre de sus hijos al profesor Lawrence. Es verdaderamente fantástico y formidable el mundo de la etología. Es fantástico y formidable todo cuanto nos pueden contar los etólogos, los estudiosos de la conducta, que han llegado a interpretar perfectamente no solo el lenguaje fónico, lo que quieren decir los animales, sino también sus movimientos. Se ha podido comprobar, queridos amigos, que las aves canoras cantan precisamente para comunicar a sus congéneres que no quieren llegar a las manos en una pelea por la conquista de una parcela, de un soto o de un jardín, donde cazan sus lombrices, donde cuidan sus nidos y donde sacarán adelante a su prole. Si dentro del territorio de una ave canora se pone otra de su misma especie y macho, entonces habrá indudablemente una batalla hasta que sea expulsado el más débil. Pero también el canto sirve para atraer a las hembras. Precisamente por eso, en la noche, en las tinieblas, cuando los pájaros no se pueden ver unos a otros, es cuando tienen más fuerza, importancia y reciedumbre las voces territoriales, las voces galantes de las aves nocturnas. Pero la ciencia etológica ha tenido para mí uno de los capítulos más fascinantes, uno de los capítulos que más popular me han hecho, en algunos sectores, yo diría que irónicamente popular, que ha sido el de mi amistad con los lobos. Saben ustedes, queridos amigos míos de la radio, que yo llegué a hacerme amigo de los lobos sirviéndome de los principios que Konrad Lorenz descubrió en el estudio de las ocas. ¿Saben ustedes, queridos amigos, que la llave, diríamos que milagrosa, que a mí me permitió abrir el mundo hermético del hermano lobo, me la entregó con sus experimentos el profesor Lawrence? Pero este, señores, será tema del próximo capítulo. La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos introducirá de nuevo en La aventura de la vida. una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Bernard Domingo. Montaje musical Eugenio Borrego. Control de sonido José Soria. Realización Herminio Verdú.